Vamos a empezar la charla. A mí me toca representar al colegio, a la delegación de Santiago, y por tanto me toca agradecer, primero saludaros a todos y de paso agradeceros la buena acogida que nos dais siempre, que la verdad que nos anima muchísimo. A lo mejor parece una frase hecha, pero lo cierto es que es así, ¿no? No hay mejor recompensa que, bueno, ver esta respuesta y poder encontrarnos con vosotros aquí. Quería también agradecer al Museo Pueblo Galego, que siempre nos cede para estas charlas la sala y nos da todo tipo de facilidades. Así que muchas gracias. No me quiero olvidar también de los patrocinadores que este año han vuelto a apostar por el ciclo. Son Cortizo, Ibuchini, Finsa y Rodiñas. Y hoy quiero mandar un saludo especial, porque además, si se va a grabar, aunque ahora no me oiga, se lo quiero mandar a Daniel Hermosilla, que está convaleciente, un pequeño susto que tuvo ayer y que espero que no sea nada. Y nada, pues el que siempre está apoyándonos a nosotros y a todo el colegio, pues un abrazo muy fuerte, y que no sea nada. Y me queda también agradecer a Luis Gil, a José Valladares y a Abraham Castro, que son los que realmente montan este lío del Próximos, los que seleccionan a los ponentes, los que nos ayudan un poco en la organización. Y, por supuesto, a Iván y a Óscar, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y nada, os dejo con Abraham, que es el que se encargará de presentarlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, viendo la asistencia, creo que sobran las presentaciones. Pero bueno, voy a ser algo formal y hacer una presentación un poco al uso, ¿no? Arrocabe Arquitectus es un estudio aquí, de esta localidad, de Santiago de Compostela, que se funda en el 2006 y lo conforman dos hermanos, Óscar Andrés Quintela e Iván Andrés Quintela. Su trabajo está especializado en la rehabilitación, la arquitectura en madera y la eficiencia energética, ¿no? Han realizado labores docentes, como en el Máster de Regeneración Urbana y Rehabilitación de la USC, colaboraciones docentes en el Máster de Ingeniería de la Madera Estructural, o han colaborado con la Casa de la Fábrica de la Fundación de la Catedral en labores de coordinación y dirección de obras de restauración del templo, ¿no? Bueno, su lista de premios y reconocimientos es larga y variada, ¿no? Yo creo que conocida por todas, y cuenta con numerosas obras seleccionadas por el CESCAE, la Bienal Española, los FAZ, menciones en los Premios de Rehabilitación de Galicia, COA, Juana de Vega, Grandarea, bueno, y un larguísimo etcétera, que creo que todos los que estamos aquí conocemos o hemos oído de ellos, ¿no? Aparte, su participación en concursos de peso autonómico y nacional es premiada en numerosas ocasiones y nos muestra una obra que yo creo que va en continuidad y que es reconocible por todos, ¿no? Personalmente, quiero decir que pensamos especialmente en ellos, ¿no? Porque yo creo que no existe mejor ejemplo para este ciclo de próximos. Son gente de kilómetro cero, en todos los sentidos. Es decir, primero son próximos en el tiempo y trabajan una arquitectura que yo creo que nos sirve un poco de guía a todos, ¿no? Yo creo que su trabajo cercano, ¿no? y el interés que ponen en él, para mí es muchas veces envidiable, ¿no? Y yo creo que, en cierto modo, es un trabajo que cuando lo vemos hecho es el que a todos nos gustaría ver hecho en algún momento. Entonces, estos han sido los motivos por lo que los hemos traído aquí. Nada más que añadir, podría decir muchas cosas, pero los mejores para hablar de ellos mismos creo que son ellos mismos. Nada, os dejo con ellos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Queríamos agradecer al colegio, a la delegación de Santiago, bueno, estas palabras, por supuesto, y esta invitación para este ciclo de conferencias. Y además poderlo hacer en este espacio que, bueno, este edificio tan singular que para nosotros además es tan cercano porque tenemos el estudio, ya sabéis, aquí en el propio barrio de San Pedro, ¿no? En lo que es la calle de San Pedro, la Rúa de San Pedro. Lo que vamos a hacer es hablar de una serie de proyectos, centrándonos básicamente en dos. Centrándonos, sí, se me oye bien, ¿no? Sí. Centrándonos básicamente en dos. Uno es la Escuela Infantil de Santa Susana y el otro es el Mirador da Cova. El título de Tomar distancia, bueno, que lo pensamos bastante, tiene que ver precisamente con este repaso a
a proyectos construidos, otros que están en fase de construcción y algunos que no se construirán nunca. Básicamente pues son concursos que no hemos ganado, ¿no? Hemos traído aquí 2 porque nos parecía interesante, porque habían tenido un segundo premio y entonces bueno, se les había reconocido cierto valor y nos parecía que estaba bien comentarlos, y porque son bastante cercanos y venían bastante al caso, ¿no? Pero también toda esta cuestión de tomar distancia, en nuestro caso, tiene que ver un poco con ese juego que se da incluso en muchas disciplinas deportivas, vamos a decir, en el que encontrar tu propia distancia es aquello que te permite, de alguna forma, pues aprovechar tus propias características o singularidades de cara a resolver un determinado problema, una determinada situación, y que en nuestro caso tiene que ver sobre todo con esa especie de tanteo que uno lleva cuando se encuentra con problemas complejos para tratar de dar soluciones que son contundentes y eficaces. Bueno, yo he hecho aquí este esquema rápido porque el repaso queríamos hacerlo pues atendiendo a una serie de planteamientos que son como recurrentes en las cosas que hacemos y que tratan sobre cuestiones que consideramos que son fundamentales en cualquier proceso de diseño, ¿no?, de arquitectura. Sobre el uso, por mucho que venga impuesto, creemos que hay que tener una opinión. Y me explico. El uso, en general, siempre se concreta en un programa y ese programa en muchos casos es matizable, y esos matices que uno puede llegar a introducir como arquitecto dentro de un programa, pues en muchos casos pues lo que hace es pues modular un poco la respuesta que uno da a nivel metabólico, a nivel de escala, a nivel de materialidad. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos casi de continuo dando vueltas a este esquema, a este círculo que veis aquí, ¿no? Voy a empezar con una obra un tanto lejana, es una rehabilitación en Medelo del año 2009 ya, en el que a nosotros se nos planteó toda esta cuestión del uso y del programa de una forma muy directa. Muy directa porque es un centro de recursos para personas con discapacidad y bajo este nombre lo que se esconde, vamos a decir, es una especie de híbrido entre centro de día y centro de formación para personas con discapacidad en el rural, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho sentido que se implante en entornos de este tipo, ¿no? A nosotros se dirigió lo que es la Asociación de Discapacitados de Galicia, COGAMI, y que llevaba tiempo intentando montar en la comarca un centro de estas características y estaban buscando pues, una cesión de un determinado espacio. En este caso, el Ayuntamiento de Silleda lo que les propone es rehabilitar por medio de una cesión durante 30 años este espacio, la Casa Grande de Medelo, que llevaba abandonada también pues, en torno a 25 años, ¿no? Entonces, claro, a COGAMI le surge una duda enorme por ver si realmente todas estas preexistencias se adaptaban a lo que ellos precisaban, ¿no?, y necesitaban. Entonces, bueno, esta es la planta del estado actual, del estado original, vamos, estaba viendo, vale. Tal y como nos lo encontramos, que ya visteis que estaba bastante derruido, pero que, bueno, que tenía toda una serie de características que desde luego resultaban pues, muy, muy atractivas, ¿no? Nosotros lo que comprobamos es que efectivamente el programa que se proponía encajaba bien dentro de estas piezas. Aquí se podía montar la cocina, la zona de comedor, todas unas zonas de estar. En la planta alta de esta pieza, pues complementarlo con toda otra serie de zonas de estancia también. Toda esta zona se servía como zona asistencial, con despachos, con salas de rehabilitación, y aquí estaría todo el área de formación, que también era una pieza de 2 plantas, en las cuales pues estaban muy bien para colocar los talleres orientados al norte y las aulas en la planta superior, ¿no? Evidentemente, todo esto era posible si éramos capaces de resolver la conexión entre las diferentes piezas a cubierto y a 2 niveles, y además hacerlo de una forma accesible, algo que de entrada parecía bastante difícil. Bueno, desde luego, independientemente del valor que tienen las piezas o de lo atractivo que pudiesen resultar, también lo era el hecho, o sea, la relación que se establecía en todas ellas y todo este recinto que mostraban. A nosotros nos parecía que no se podía
dejar pasar esta ocasión, teniendo en cuenta que, bueno, se trataba de poner en valor unas edificaciones que se iban a perder seguramente y que se podía hacer, más que poner en valor, nos gusta hablar de activar, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Que con un uso que realmente acabase siendo permanente, ¿no? Entonces, lo que se plantea es esta pieza completamente que es bastante ligera y que entra en contraste con todo lo que es toda la masividad de las piezas existentes, en las cuales se colocan 2 núcleos de escalera en los extremos y un núcleo central cercano a la entrada en la planta baja, en la cual se dispone el ascensor y toda la zona de aseos adaptados. Y en planta alta, para servir a las 2 piezas que tienen 2 plantas, pues simplemente lo que se hace es reproducir la misma pieza, vaciando en la medida de lo posible para que tuviese la menor presencia posible, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí veis, lo que se hace es rehabilitar las edificaciones existentes de una forma, vamos a decir, muy al uso, ¿no? En el sentido de que no se aumenta el volumen, se mantienen incluso todo lo que son las cotas originales, se resuelve con una estructura de madera y de pontones con recrecidos, bueno, una rehabilitación bastante estándar para lo que es para nosotros, ¿no? Y entonces lo que se trata es que la nueva pieza pueda resolver toda la accesibilidad con rampas accesibles, ¿no? Bueno, y aquí tenéis un poco la solución, que lo que pretende es que tenga, pues aquí lo veis, ¿no?, la menor presencia posible y que de alguna forma guarde la autonomía de cada una de estas piezas, ¿no? Esta es la obra ya acabada. Y esta es una imagen previa que nosotros teníamos casi a nivel de croquis, en la que se ve cómo se va adaptando las diferentes cornisas de los edificios existentes y al mismo tiempo se trata de que se vaya separando en ciertas zonas y que no entre en conflicto con las edificaciones que allí teníamos. Y además recurrimos a cuestiones tales como la forma en la que el propio edificio se había ido deteriorando, ¿no? Como nos resultaba muy sugerente todo este crecimiento de vegetación, y son cuestiones que aparecen en el proyecto final, ¿no? La construcción de esta pieza es una construcción completamente exenta, con pilares metálicos que se intenta que sean lo más sencillos posibles en cuanto a dimensiones, de tal forma que el pandeo incluso se doblan pilares para que tengan la menor presencia posible, y toda esta pieza se arriostra con el forjado intermedio, que es una losa de hormigón, y intentamos que la pieza que soluciona la cubierta sea lo más liviana, ¿no?, lo más liviana que pueda. Aquí veis cómo la cubierta se va laveando para adaptarse a las diferentes cotas y a las diferentes proporciones de las edificaciones que ahí había. Y cómo la construcción de esta pieza, ¿no?, de esta cubierta, que se resuelve con triángulos que se rigidizan en los nudos y se resuelve con unos entramados de madera entre ellos, ¿no? Y bueno, todo el tema de fachada se resuelve con un patrón de montantes y entrepaños de vidrio y entrepaños ciegos. Al final, lo que nosotros pretendíamos un poco con la referencia esa que os hacía antes a la vegetación, tal y como había crecido, era que generar unos elementos, unos tutores que permitiesen el crecimiento de esa vegetación, que a su vez pues acabasen generando una protección solar de todos estos elementos, y a la vez pues todo un camuflaje del mismo. Nos consta que esta vegetación pues realmente creció hasta un punto pues a veces excesivo, ¿no?, en algún caso, ¿no?, por falta de cuidado. Bueno, esto es un poco el esquema de crecimiento de la vegetación de tutores que se intentó plantear desde un principio, y estos son los espacios exteriores que, más allá de ser unos espacios de tránsito, son también unos espacios de relación, son aquellos espacios que van a permitir
caracterizar el edificio y darle eso que le falta, ¿no? Esa especie de galería, mirador, balcón sobre el entorno de alrededor. Tenéis que pensar que está hecho para personas que van a estar ahí pues muchas horas y pues en días, seguro, en muchos casos con muchos problemas a nivel meteorológico, ¿no? Bueno, salto directamente a este concurso que realizamos en el año 2010 con Josep Llinàs, el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC de Brañas del Sar, en el que, en este caso, la pregunta que nos hacíamos, sobre todo, era si era factible integrar en un espacio de este tipo un edificio de 4.000 metros cuadrados, ¿no? Un espacio sobre el cual nos acaba de llamar la atención el informe de Brañas del Sar de Albert Cuchí, que muchos de vosotros conoceréis. Y bueno, era algo que desde el comienzo nos preocupaba mucho, ¿no? Tiene que ver con esto que os comentaba antes del uso, ¿no? Aquí en este fotomontaje, que es de la primera fase del concurso, el concurso se dividió en dos fases, estableciendo el pase pues, a una serie de equipos. Pues en esta primera fase nosotros ya, en este solar con forma triangular y pegado a la calle de Diego Bernal, en la falda de lo que es el bosque de Galicia ahora mismo, ¿no? De la ciudad de la cultura y en la parte alta de lo que son las Brañas, proponíamos una solución pues muy orgánica, no solo porque fuesen cubiertas verdes, sino porque se trataba de un edificio que estaba en buena parte semienterrado y que en ningún caso sobrepasaba la cota más alta de lo que era el solar y las copas de los árboles de la parte baja, ¿no? Aquí veis cómo los diferentes brazos que solucionaban el programa pues se iban adaptando a los límites del solar y al mismo tiempo pues se adaptaban también a la orografía del mismo, ¿no? Y cómo en cuanto al programa, sobre todo en cuanto al programa de oficinas, nosotros propusimos, hablando de matices, ¿no? Sobre el programa, en lo que eran la solicitud de 80 despachos, pues los sustituimos por 80 puestos, pero en espacios abiertos, con zonas de reuniones en el intermedio, que nos parecía que era algo mucho más lógico porque permitía minimizar la superficie necesaria de fachada por una parte, y en consiguiente, pues además, solucionaba de una forma mucho más lógica todas aquellas cuestiones que tenían que ver con la eficiencia energética, ¿no? En la planta baja se hacía el menor desmonte posible, simplemente quedaba pues a ras de suelo de la cota más baja del solar y aparecía pues todo lo que era la zona de garaje, la zona de laboratorios y demás, ¿no? Y en lo que se refiere a la sección, era algo que teníamos como idea desde el principio de proyecto, que era establecer unas lenguas que apareciesen entre las diferentes piezas, de tal forma que las aguas pudiesen correr a diferentes niveles en lo que era la ladera de las Brañas, ¿no? Esta es una imagen final ya desde la parte superior del solar, con la Santiago al fondo, donde se ve el camino peatonal de acceso desde la parte alta y que es la entrada del edificio, desde la parte de arriba. Bueno, aquí tenéis la maqueta. También peatonalmente se podía acceder a la zona de esparcimiento que el propio centro proponía. Y esta es la imagen desde la cota inferior, desde esa masa de árboles que veíamos en el fotomontaje, ¿no? Bueno, aquí hubo tres cuestiones, así un paréntesis, que nos dijeron claramente que impedía que este proyecto llegase a ganar, ¿no? Uno de ellos era ese matiz que nosotros introducíamos en el programa, era algo que no encajaba, ¿no? Y la otra cuestión era la madera, es curioso, ¿no? Ahora que parece que en cualquier concurso seguramente pintarlo, entre comillas, de madera, pues te da puntos. En ese momento, hace 10 años, pues no era así. Y después había una tercera cuestión que tenía que ver con que se decía, o se dijo, que formalmente recordaba
a la ciudad de la cultura, pues supongo que por esa solución un tanto topográfica, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y esto es algo que sí que nos resulta bastante molesto, en el sentido de que parece que se asocian ciertas formas a bondades de tipo ético y demás que yo creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el problema de la ciudad de la cultura no es en ningún caso una cuestión formal. La forma nos puede resultar en muchos casos seguramente atractiva. Otra cosa es la formalización de eso, la materialización de lo que allí se ha hecho y, sobre todo, el gran problema es la desconexión que en su momento, en el planteamiento ya inicial, había con respecto a lo que era el territorio y la propia ciudad, ¿no? Este es un concurso que es 10 años posterior ya, de hace nada, del año 2020, el Centro de Promoción e Imagen de Productos Agrícolas y Ganaderos y Forestales de Galicia en Sergude, un concurso que hicimos con MRM y con Nacho Munilla, ecólogo, en el cual pues estaba todo, si se quiere, mucho más abierto, ¿no? El centro ya existe y se pretendía darle un nuevo impulso generando nuevos edificios, rehabilitando unos, demoliendo otros, haciendo nuevos edificios de nueva planta y, al mismo tiempo, hacer una ordenación de toda la parcela con criterios sostenibilistas, disponiendo toda una serie de cultivos que desde el propio programa se proponían, ¿no? La parcela era una parcela de 3 hectáreas y lo primero que se hizo fue comprobar, no nosotros, sino básicamente Nacho, ¿no?, que efectivamente todo eso era factible desarrollarlo de una forma sostenible dentro de todo este predio, ¿no? La parcela era la parcela asociada al Pazo de Quián en su momento, así que lo que hicimos de entrada fue plantear todo un estudio a través de las fotografías de los diferentes vuelos aéreos que teníamos, ¿no? Ver un poco la evolución de la misma, desde que en 1945 pues era una parcela que era el propio Pazo como una unidad productiva basada sobre todo en una agricultura y ganadería extensivas, cómo se van produciendo alteraciones funcionales, cómo en el año 73 y con la implantación del centro, pues todo este modelo de gestión cambia hacia una arquitectura, a un modelo intensivo, y cómo eso se va intensificando hasta que en el año 2019 ya se empiezan a observar cambios que van en la línea de lo que se proponía en las bases del concurso, ¿no? Esto es un poco el plano de la parcela que realizamos junto con Nacho Munilla, en el cual veis que los cultivos se intentan disponer de acuerdo con las características de cada una de las zonas y, sobre todo, se protegen los cursos de agua, ¿no? Un poco, de alguna forma, buscábamos o entendíamos que las diferentes unidades de la parcela, la interrelación entre ellas, la interrelación con el territorio, nos podía dar pautas que fuesen válidas para lo que era la ordenación y el diseño a diferentes escalas. Y eso es la razón de que aquí pues, la edificación aparezca casi como en un segundo plano, ¿no? Como una parte más de la parcela, ¿no? Como un modelo de gestión que de alguna forma se acercara a aquellas virtudes que podía tener una gestión de un momento en el que el Pazo funcionaba y funcionaba de una forma acorde con la parcela, que es esta imagen de aquí, ¿no? De hecho, haciendo un paralelismo, haciendo zoom, ¿no?, sobre la zona edificada y haciendo un paralelismo evolutivo con la parcela, pues veíamos que había pasado un poco lo mismo, ¿no? En este primer momento se veía y se reconocía fácilmente esta forma que nosotros llamábamos calcetín, ¿no?, en la cual se observa el Pazo y toda la zona anexa a él, con toda la zona jardinada, toda una zona casi equivalente dedicadas a huertas y cómo había un curso de agua en el cual pues, se contenía la parte alta para disponer una alberca que servía tanto de abastecimiento al Pazo como al regadío de toda esta zona que, como os decía, era toda ella destinada a huertas, ¿no? Cómo se van produciendo todas estas alteraciones funcionales, cómo con la llegada del centro, pues al final
aparece la zona de residencia y la zona docente, los grandes contenedores dedicados sobre todo a establos y demás, y cómo todo esto se va descomponiendo, es como como si le hubieran puesto una bomba, ¿no? Y cómo lo que nos encontramos en este momento pues era aquello que había que reordenar, ampliar, etcétera, ¿no? Este es un poco el esquema que nosotros planteamos, que se basaba sobre todo en intentar recomponer esa primera forma que entendíamos que no era gratuita. Toda esta línea era en origen un muro y estaba, se correspondía exactamente con el dibujo de las curvas de nivel que caían hacia el norte. Quiero decir que todo, en ese esquema todo tenía su sentido. En este momento nosotros lo que planteamos sencillamente es que todas aquellas nuevas piezas se dispongan apoyándose en lo que son los desmontes y las explanaciones que se han ido ejecutando con todos aquellos nuevos contenedores, apoyándose en la zona de caminos y generando toda esta nueva zona que vuelve a ser de huertas, de regadío, que se va de alguna forma hilvanando con toda esa arquitectura auxiliar que también pedían en el programa en este caso era un gallinero y de invernaderos y demás, ¿no? Vemos como toda la zona de residencia lo que planteamos es, de alguna forma, completarla para generar un espacio que responda a lo que tiene enfrente, que es el Pazo, que a la vez se libera de todo lo que tiene alrededor para que coja aire, ¿no? Y cómo todas estas piezas se van descomponiendo para que tengan una escala que sea más acorde con el entorno, ¿no? Entendiendo que aunque la superficie era importante, pues no tenía sentido que aparecieran de nuevo grandes contenedores, ¿no? Bueno, voy a pasar unas imágenes rápidas de este proyecto. Aquí se reconoce en estos 3D el calcetín del que os hablo, como la escala de todas estas piezas, todos estos elementos que completan y dan una fachada a todas estas, a lo que era la residencia y la zona original de docente, que estaba completamente fuera de escala, fuera de lugar. Y bueno, y después todas estas grandes piezas que son almacenes y talleres y demás, que se llevan hacia la parte de arriba, en este caso también disponiéndose sobre lo que era la zona explanada, ¿no? Lo único que sale de todo ese calcetín, por decirlo así, son todos estos establos que se ligan a la zona de pastos, y todo ello estaba servido por lo que era la carretera ya existente, de tal forma que se solucionaba de forma muy sencilla lo que era el tránsito rodado sin interferir en otras zonas de la parcela. Bueno, esto es una imagen de la pieza que completa la zona docente, de cómo se enfrenta al Pazo. Bueno, otra imagen desde otro punto, donde se va viendo la escala de todas estas piezas que se sitúan apoyándose en la parte superior del muro, cómo se va de alguna forma naturalizando todas esas zonas que se habían explanado, y cómo todos estos elementos liberan el Pazo, se vuelve a recomponer todo lo que era el terreno original y a la vez pues constituye una especie de terraza sobre el entorno, ¿no? Bueno, aquí ensayábamos diferentes tipos de construcción en madera, de madera, vamos a decir, madera expuesta, tanto lo que se refiere a la estructura como a revestimientos, un poco intentando explicar las posibilidades que tenía o que ofrecía la madera, o podía llegar a ofrecer la madera local, teniendo en cuenta que se trataba de un lugar en el que se ponía de manifiesto todas las posibilidades y las potencialidades también del sector forestal en Galicia, ¿no? Todo con soluciones de pequeña escala que incluso se pudiesen prefabricar en pequeños talleres, ¿no? En vez de plantear, como os decía antes, grandes contenedores que tiene pues otra forma
solucionarse. Bueno, voy a empezar o a detenerme un poco más aquí en la rehabilitación de la Escuela Infantil de Santa Susana. Haciendo un poco de recorrido por la historia, ¿no?, del edificio. En diciembre de 1908, la Sociedad Artístico-Industrial solicita una licencia para construir un pabellón de recreo en el Parque de la Alameda, en concreto en el Paseo de la Herradura, y lo hace con un proyecto de Antonio Palacios, que en ese momento ya era un arquitecto pues joven, de 34 años, gallego, pero que trabajaba en Madrid y ya tenía cierto prestigio porque venía de ganar nada menos que el concurso del Palacio de Telecomunicaciones y Correos de Madrid, que ahora mismo es la sede del Ayuntamiento. Así que la elección del arquitecto no es casual y, como veréis, pues tampoco lo es el año en el que se construye ni el lugar elegido, ¿no? Estas son fotografías de la exposición regional de 1909, la exposición regional gallega, que se celebró en las faldas de la Alameda, dando hacia la zona del campus, que fue inaugurada en julio de 1909 por el rey Alfonso XIII, y que lo que pretendía sobre todo era mostrar pues todos los logros de Galicia por el mundo, ¿no? Por eso tenía una importancia vital el tema de la emigración, y por eso uno de los principales pabellones que aquí había era precisamente el pabellón de La Habana, ¿no? Toda esta es una arquitectura que se hizo en un tiempo récord y que acabó, pues eso, desapareciendo seguramente porque bueno, tenía o presentaba muchas deficiencias, ¿no? Bueno, esta era la zona en la que estaba situada esta exposición regional. Y este es el plano de población de la ciudad de Santiago, que fijaros es de ese mismo año, ¿no?, de la Foret Cánovas y de la Gándara, que todos conoceréis seguramente, que es un documento técnico, yo creo que muy preciso, que lo que pretendía era sentar las bases del desarrollo urbanístico posterior de Santiago. Hay que tener en cuenta que en ese momento Santiago era una ciudad estancada en 22.000 habitantes, y que, bueno, que tenía la sensación de que no iba a ningún lado, ¿no? Entonces, este documento no deja de ser casi como un manifiesto muy optimista de lo que podía llegar a ser, ¿no? Bueno, pues haciendo zoom sobre la Alameda en este plano, aquí se sitúa el solar de la escuela infantil que todos conoceréis, que en ese momento era o pretendía ser un pabellón de recreo. Eso, evidentemente, generó, como es lógico, un enorme revuelo, porque sobre todo a estos vecinos de aquí les impedía lo que era la vista sobre la Alameda y además obligaba a podar, a cortar toda una serie de árboles y demás, ¿no? Aparte del posible escándalo que para algunos supusiera que este edificio se situara justo detrás de la iglesia del Pilar, ¿no? La cuestión es que el Ayuntamiento de Santiago lo que hace en ese caso es, porque en el fondo era un solar que iba a ser una cesión por 10 años, y entonces el Ayuntamiento lo que hace es ligarlo a la exposición de 1909 cuando nunca lo era, en inicio no lo fue, y esto es lo que hace que haya llegado a nosotros casi como el único edificio que existe a día de hoy de esa exposición cuando bueno, pues no es así, ¿no? La cuestión es que el solar, pues no es casualidad que la sociedad lo solicitara ahí, porque justo lo que había al lado era esta vivienda, este edificio modernista del arquitecto López de Rego, que seguramente para ellos era lo que era la vanguardia en Europa en ese momento, ¿no? Y este es el proyecto de Antonio Palacios. Antonio Palacios, todos lo sabéis, era sobre todo un extraordinario dibujante, pero decía que sobre todo era un arquitecto que yo creo que se desbordaba, ¿no? Porque fue capaz de crear o pasar por diferentes etapas utilizando recursos estilísticos de diferentes momentos históricos para generar todo un lenguaje propio que además adelantó muchos de los elementos compositivos y una claridad estructural que después fue muy importante dentro incluso del propio movimiento moderno, ¿no? En este caso, que lo que le están pidiendo es un edificio modernista, lo que hace es un edificio a la manera de la Secession, ¿no? Es una especie de más a la manera de Otto Wagner, ¿no? Vamos a decir.
un gran pabellón, ¿no? Con una parte importante acristalada que viene coronada por esta serie de arcos y que cuenta con una cubierta, como veis, muy expresiva y con todos estos elementos escultóricos que están flanqueando tanto lo que es la portada como cada una de las esquinas. Y además está apoyado sobre un zócalo con una gran escalinata, una terraza dando a norte y 2 terrazas semicirculares en los laterales. Bueno, esta es una imagen que es de alguna forma es posible, ¿no? Se daría desde la parte superior de la zona de las pulpeiras, de la zona de la Carballera, está ligeramente sobrelevada, pero si os fijáis, pues está como fuera de escala, ¿no? Es muy sugerente y, bueno, no debemos olvidarnos de que en ese momento Antonio Palacios ya estaba ganando concursos, ¿no? O sea, es un recurso claro en ese sentido, ¿no? de resultar atractivo. Bueno, estas son las plantas del edificio original, del proyecto original más bien, con un gran salón en el que igual se representaría pues, desde obras de teatro, conciertos, bailes y demás, con una pieza de servicio en la cual se dispone el bar y todos los servicios y la escalera. Y en la planta baja, una cocina en esta zona de servicio que sirve a un restaurante y a una zona de tresillo, y aquí se sitúan una serie de vestuarios que se supone servirían a lo que es las actividades que se pudiesen desarrollar en la planta superior. Veis que toda esta zona de aquí no deja de ser un relleno, o sea que el edificio es una especie de semisótano. Esto de aquí, que también aparecía así en proyecto, pues finalmente no lo fue y tiene una serie de huecos igual que en el lado este, ¿no? Estos son también dibujos, los alzados del proyecto original. Realmente estos arcos, o sea, estos huecos finalmente se igualaron en dimensión y aquí lo que veis es la dimensión de la pieza auxiliar que en ningún caso sobrepasaba lo que era la línea de cornisa del edificio en ese momento, ¿no? No queda constancia de que estas marquesinas tan suyas, ¿no? Pues al final se ejecutaran, seguramente nunca se ejecutaron. Aquí esta es una imagen del edificio funcionando. A partir de aquí, el edificio tiene una historia bastante convulsa, porque en 1916, antes de que finalice la concesión, pues lo devuelven porque el uso era mínimo, porque el mantenimiento pues, era una carga que no podían en ese caso asumir, y lo que hacen es devolverlo al ayuntamiento, que lo dedica durante un tiempo a laboratorio, un uso para que seguramente se adaptaba muy mal, hasta que en 1927 pues, se hace una reforma de cubierta en la cual se sustituye seguramente incluso toda la estructura metálica y de madera original y toda esta cubrición de zinc por una nueva cubrición de teja y se cortan todos estos elementos escultóricos y demás. Este es el primer gran ataque, ¿no?, que se le hace al propio edificio. El edificio tuvo muchos usos, fue incluso hasta cuartel falangista durante la Guerra Civil, hasta que en 1955 se cede al auxilio social para que monte ahí el primer jardín de infancia, ¿no? Y en 1965 se hace una reforma para poder adaptarlo a ese uso que seguramente también estaba funcionando muy mal. La operación pues, más importante que se hace desde el punto de vista negativo, vamos a decir, es todo este forjado que corta por completo lo que es el volumen del pabellón original y que además está cortando todos estos huecos, ¿no? Se dispone en ese momento también, se sustituye toda la estructura interior por una estructura mixta de hormigón y vigas metálicas y forjados también de bodeillas de hormigón. Todos estos forjados además están entroncados contra unos muros de una sola hoja, lo cual está generando unos problemas de humedades importantes en el interior, ¿no? Aquí estamos viendo cómo el forjado intermedio se come los huecos de fachada, cómo se ha puesto un antepecho ciego en la parte inferior, cómo se han sustituido todas estas carpinterías. Así es básicamente como nos encontramos el edificio, ¿no? Y cómo en la parte superior, en la planta alta, pues los restos de lo que son los huecos, pues al final no resuelven ni la iluminación ni la ventilación, ¿no?, necesaria.
Incluso se llega a disponer todo un tabique en la parte central, cortando por completo lo que es la portada, ¿no? El hueco de la portada. En 1980 incluso se hace otra reforma de la cubierta, pues que era algo recurrente para igualar las cotas, y se sustituye también por una nueva estructura metálica con correas y unos prefabricados de hormigón entre ellas. Y bueno, y se sube la altura hasta ese punto, de tal forma que ya se está perdiendo por completo lo que es la imagen original, y aparentemente esta pieza es completamente superpuesta y no tiene nada que ver con el resto del edificio. Y además la cota de coronación se iguala en todo el edificio, de tal forma que aparentemente es un edificio de cubierta plana, ¿no? Bueno, entonces el encargo de la Consejería de Política Social era muy claro, ¿no? En un tiempo récord había que mantener el uso y había que hacer una rehabilitación funcional que mejorase lo que era la seguridad y la accesibilidad, sobre todo, y que al mismo tiempo reformara toda la envolvente y todas las instalaciones con criterios de eficiencia energética, ¿no? Por otra parte, debía contar con la preceptiva autorización de patrimonio, con el informe favorable, y bueno, y en este momento surge la pregunta de qué es exactamente lo que estamos manteniendo en este caso, ¿no? Porque si bien evidentemente quedaban elementos de fachada singulares y que formaban parte del carácter determinante del edificio, pues también lo es que el edificio había perdido toda su espacialidad original, toda la volumetría, incluso estaba muy alterada todo lo que era su composición, ¿no? Y al mismo tiempo el uso no permitía que esponjáramos el programa, que pudiésemos recomponer de alguna forma el edificio a lo que era su configuración original, ¿no? Un uso que, por otra parte, había sido el uso del edificio durante más de 50 años, con lo cual parece que tenía sentido mantenerlo, algo que nosotros no teníamos claro que tuviese que ser así en un inicio, ¿no? Entonces, lo que optamos es por hacer una relectura, una reinterpretación de los valores originales del edificio para tratar de resolver ese compromiso entre el programa y lo que era el edificio en sí, ¿no? Bueno, pues esta es la solución que se acaba dando. En la pieza de servicios se instala un nuevo ascensor que resuelve la accesibilidad, se rehace la escalera, se dispone a cota cero lo que es la entrada accesible, y esta pieza queda segregada, ¿no?, del resto por cuestiones de incendio. A partir de aquí las aulas se dividen son dos aulas por niveles, ¿no? Pues a partir de los diferentes niveles del edificio, de 0 a 1 en la planta baja, con salida directa a las zonas del patio. Aquí se dispone la cocina y otras áreas de servicio y la zona de usos múltiples. En la planta primera se disponen las aulas de 1 a 2, también de forma simétrica, y se mantiene la entrada principal, que queda flanqueada por el despacho director y por la sala de personal. Y en la planta segunda lo que se hace es, pues de alguna forma, recortar los forjados para generar estas dobles alturas y despegarse de los huecos de fachada, tratando de que se volviera a leer pues ese espacio, esa volumetría del edificio original, ¿no? Se hace tanto en lo que son las aulas como en la zona de acceso, ¿no?, en la zona del vestíbulo principal. Por cuestiones lógicas, todos aquellos elementos de la estructura que era factible mantenerlos, pues se hizo, ¿no?, como toda la estructura metálica, sustituyendo todas estas correas que estaban todas corroídas por la entrada de agua y todos estos elementos prefabricados por un nuevo paquete de correas de madera, aislamiento y doble tablero que quedaba sellado por ambas caras. Al mismo tiempo, toda esta estructura metálica se complementa para colgar todos los suplementos al forjado que habíamos recortado,
Y aquí tenéis un poco las secciones donde se va viendo cómo se despega de los huecos principales de fachada y cómo lo que se intenta básicamente es que todo este elemento pase a formar parte como del mundo de arriba, ¿no? Como casi como de una nube, ¿no? Que uno tenga de alguna forma la percepción espacial de lo que había sido la pieza original. Esta es una imagen de la planta primera desde abajo en la zona de aulas y bueno, al final es la madera casi el hilo conductor que recualifica todo el interior. Son de madera todas las carpinterías, lo son también de tablero ignífugo todos estos elementos que resuelven los trasdosados y todas estas piezas que resuelven los falsos techos y estos revestimientos de aquí, que son, pues es un tablado ignífugo de pino, además con unos perfiles que permiten resolver todo lo que es el tema del acondicionamiento acústico. La cubierta se resuelve con un zinc prepatinado y lo que se hace es bajar toda esta línea, forrando todo este peto hasta la línea de la cornisa original. Y toda esta parte de aquí lo que se hace es disponer todo un nuevo entramado de tal forma que generamos un falso techo en el cual se pueden alojar las instalaciones. Bueno, las carpinterías de fachada se rediseñan basándose en las originales, con madera de castaño laminado y bueno, con un acabado filmógeno opaco, que es el que veis aquí. Y con una solución de diseño constructivo que intenta minimizar el mantenimiento. Esta es una fotografía de la parte superior, de la planta segunda, donde se ve toda esta riqueza espacial por medio de intentar subir las alturas entre cerchas y cómo se disponen para resolver todo el tema de la iluminación, pues una serie de lucernarios en lo que es el faldón norte. Puntualmente, en estas aulas, se llega hasta esta línea, también porque lo necesitábamos para resolver parte de la planta baja y al mismo tiempo pues genera esa sensación que yo creo que es bonita de que el niño se puede acercar casi a la cota de los árboles, ¿no? Aquí tenéis toda la parte acristalada que vuelca sobre la planta primera a doble altura, ¿no? De alguna forma lo que se pretende es que todo este juego espacial, toda la materialidad y los colores, los materiales utilizados y demás, contribuyan a ese ambiente lúdico que entendemos que tiene que tener una guardería de este tipo y al mismo tiempo tiene que ver con esa especie de ganancia de autonomía que se va produciendo a medida que el niño va ascendiendo de nivel, ¿no? De alguna forma, entendemos que el pabellón vuelve a recuperar esa transparencia, esa ligereza de la que hablaba Antonio Palacios en su momento, ¿no? Que él decía que el pabellón el pabellón que él había diseñado era ligero y era transparente, estaba integrado en su entorno. E incluso la recupera acristalando todo lo que es la parte trasera de la portada principal en la cual se sitúan todas estas sirenas aladas, que no deja de ser un guiño a lo que es la ciudad de Santiago, ¿no? Al Pórtico de la Gloria de alguna forma y también hay un guiño en los propios motivos que utiliza, ¿no? En las vidrieras que utiliza como motivo en diferentes zonas del edificio. Bueno, los lucernarios, además de servir a las zonas de las aulas, están sirviendo sobre todo al vestíbulo principal y al mismo tiempo en él se disponen unos lucernarios que se sobreelevan, que sirven para servir a la zona de la planta baja que queda más ciega, menos iluminada, ¿no? Que son estas zonas de aquí. Y después en fachada lo que se hace es decapar todo y había muchos problemas de fisuras, muchos problemas de corrosión de armaduras que habían roto alguna de las piezas que hubo que recomponer, había problemas de sales, con lo cual hubo que lavar muy bien la fachada y fuimos capaces de obtener datos sobre lo que había sido el color original del edificio, que era un óxido de zinc, una especie de blanco hielo, que es en el cual se acaba pintando, ¿no? Y en lo que es la pieza
auxiliar que no podíamos bajar por el tema de la escalera, lo que hacemos es diferenciarlo volumétricamente por completo de lo que es el resto del edificio, disponiendo así o dando cabida a lo que es la sobrelevación de la caja del ascensor, a este espacio de aquí en el cual se aloja la máquina para lo que es el recuperador de calor, y generando una iluminación sobre la escalera y una posible ventilación incluso manual, ¿no? Esta pieza se diferencia por completo del resto del edificio por medio de un revestimiento de madera termotratada que queda también en un acabado opaco. Esta es la escalera, que cobra un aire un tanto escultórico con pasamanos a diferentes alturas. Y bueno, se utilizan toda una serie de perfiles de madera que van atornillados y que tienen diferente espesor, que son los que nos permiten contar con unas texturas por niveles que al final nos están hablando de alguna forma de la composición y de la altura de la pieza original, ya que no podemos bajarle la altura que tiene en este momento, ¿no? Y este es el resultado final del edificio, que vuelve a dialogar con ese otro edificio de López de Rego, y bueno, entendemos que queda o que vuelve a mostrar o a ser testigos de un momento, de un año y de una época en la que bueno, había cierto optimismo en lo que era el futuro de la ciudad, ¿no? Buenas tardes. Nada, voy a hablar. El primer proyecto del que voy a hablar es el Mirador da Cova, que es un proyecto al lado del río Miño, en Escairón, en la Ribeira Sacra. El programa, el encargo venía por parte de la bodega Abadía da Cova, de Adegas Moure, y el programa era hacer un mirador con vistas al río y una serie de estancias para organizar todas las visitas y las distintas catas. En el momento en que nos llamaron, la bodega estaba en un pleno cambio generacional, en un cambio también de los propios procesos de la bodega, que estaban orientados y que se estaban orientando a producir vinos más singulares, menos producción y mayores calidades, ¿no? Y eso, acompañado del cambio generacional, también se notaba en la imagen de la propia bodega y de las propias botellas, de sus etiquetas, ¿no? De las etiquetas más clásicas que tenían, ¿no? Con un diseño clásico, ¿no? Por redundar, y sobre todo, además, con un diseño bastante mudo que no comunicaban nada más que su propio diseño gráfico, ¿no? Y estas son un ejemplo de las nuevas botellas que están haciendo a día de hoy, en las que, aparte de haber un diseño mucho más actualizado, ya incorporan relatos sobre los mitos, sobre el vino, sobre la cultura local, sobre el territorio, etcétera, ¿no? Que va acorde con la progresión que quieren y el avance que quieren hacer en la propia bodega, ¿no? Teníamos como 3 compañeros de baile para el proyecto. El primero de ellos eran las vistas, que era o Cabo do Mundo, que es una de las imágenes más reconocibles de la Ribeira Sacra, y desde el punto de vista de lo que iba a ser el mirador se lee casi como una isla, ¿no? Con toda la singularidad que con ello conlleva. Por otro lado, teníamos las edificaciones de la propia bodega, la bodega nueva, que tiene una implantación rotunda, que no debería estar muy mal, pero que a nivel de lenguaje nada tiene que ver ni con el territorio ni con las otras edificaciones. Las bodegas viejas, que no se sabe muy bien si están rehabilitadas o son nuevas, ¿no? Que tienen un lenguaje rústico, pero que muy poco acertado. Y después la zona libre que quedaba entre ellas, que es donde organizaban las visitas y las catas, que no dejaba de ser de una vía rodada, no con mucho tráfico, de una zona encima de un depósito, y que considerábamos, igual que consideraban ellos, y por eso querían hacer este encargo, que era que no estaba a la altura ni de las vistas ni de la propia imagen que la bodega quería dar, ¿no? Y el tercer compañero pues era la propia plantación, que estaba pegada al solar en el que teníamos que trabajar, que era la plantación agrícola de vides, de parras, con la que servían de base a la propia producción de la bodega, ¿no? Las vistas están hacia el suroeste, hacia este punto de aquí. Estas son las edificaciones de la bodega, las distintas edificaciones. Todo esto es parte, evidentemente es una parte pequeña de toda la producción que tiene la bodega, y esta zona de aquí es donde pretendían que actuáramos. El primer bancal, pegado a la vía de acceso,
Era el único que estaba sin plantar con vides, tenía unas plantaciones que no venían mucho al caso, una vegetación como de jardín, un poco descontextualizada y bastante descuidada. Y donde se decidió trabajar en esta zona era en esa zona pegada a la carretera, adelantándose sobre ese primer bancal que no estaba utilizado como plantación y cortando la carretera, extendiendo el pavimento de adoquines que ya existía en esa zona y generando una pequeña plaza que generase un espacio de estancia en algo que de primeras era simplemente una vía de paso. Estos son los primeros croquis que les presentamos, que hablaban de estos elementos, ¿no? De estas relaciones, de las vistas hacia o cabo do mundo, de la relación directa con las parras y con ese paisaje que estaba definido por esos tutores, esos pequeños palos de pequeña escuadría que servían de base a las vides, y después ya las relaciones ya más directas con el programa y con la funcionalidad que tenían que ver con protegerse del sol en un sitio donde pega muy fuerte y con esa idea de adelantarse sobre el primer bancal para asomarse a las vistas e introducirse ya en lo que es la propia zona productiva, ¿no? del solar. Esto se completaba con este alerón, que lo que hacía era estirar toda la zona de sombreamiento de la planta superior y se generaba debajo un espacio con un carácter más de cueva, vinculado directamente tanto con el propio suelo, con el terreno y con la primera plantación ya de las vides. Había un depósito que en principio había que mantener, que posteriormente se retiró porque quisieron utilizar esta sala, que teníamos que cubrir. Cubríamos con unas estructuras de hormigón que se amarraban al terreno y que producían una base suficientemente rígida como para, por medio de esta losa, anclar ya una estructura mucho más ligera, triangulada, pero que solucionaba todo su arriostramiento global anclándose a estas losas de hormigón, lo que permitía que pudiéramos, tanto por la propia configuración en triángulo de la estructura como por este arriostramiento, ¿no? que le otorgaba las losas de hormigón y el terreno, funcionar con escuadrillas muy pequeñas, que era uno de los elementos que nos autoimponíamos desde el principio porque considerábamos que era una de las formas de relacionarse con ese paisaje de tutores, etc. Esto es la planta superior, donde esta es la zona que adelantábamos totalmente adoquinada. Esta vía tiene una pendiente bastante pronunciada a la que le dábamos dos accesos a nuestro mirador que generaban dos plataformas a diferentes alturas, a la altura de 45 centímetros que nos permitía generar también zonas de banco. Teníamos zonas más puras para mirar, de asomarse y otras zonas de estancias separadas y después a mitad de esta gran escalera que baja a la bodega nueva que ya existía, en el descansillo habilitábamos un segundo acceso que bajaba a la cota inferior. Igualmente manteníamos esta escalera que permitía lo mismo, generando una posible circulación cerrada. Esta es la planta inferior, donde se tapaba ese depósito que acabó siendo una sala de catas, la zona de aseos y otra vez dos niveles que generan unas estancias y unas zonas de bancos, de tal forma que todo el mobiliario necesario a nivel se resuelve con la propia infraestructura. Aquí se ve, ¿no?, como esa zona en este caso es más la zona de mirador, aquí los dos niveles que generan los bancos y las zonas de acceso, y se pueden ya ir viendo los distintos elementos de barandillas que además se utilizarán, como se verá después, como barras. Y unas pequeñas zonas, unos pequeños agujeros que permiten vincular ambas plantas, evitando que este espacio acabe siendo un espacio excesivamente oscuro y un control también para el propio funcionamiento de la bodega. Teníamos una ventana de tiempo muy limitada entre lo que era la actividad de la propia bodega y la actividad turística, que era de unos pocos meses, que nos obligaba a construir bastante rápido. Se elaboró un modelo 3D en CADWORD en el que se definieron todas las piezas, tanto todas estas de aquí que son galvanizadas, estas de aquí que son de inox y todas las piezas de madera acetilada. Todo se resolvió con una sola varilla, con un solo calibre de varilla para realizar todos los pasadores, para simplificar también las tareas en obra, y se resolvieron todas las uniones atornilladas también entre estas piezas porque, como he dicho, eran galvanizadas en caliente y no se podían andar agujereando en obra. Eso nos permitió, una vez montado toda la estructura original de hormigón, que se resolvió con rollizos y con esta textura muy rugosa y muy grotesca, que permitía también la instalación, y ya se está permitiendo la instalación de musgos y de plantas trepadoras. Una vez hecha esta parte, todos los elementos vinieron cortados y numerados de taller y se pudo hacer un montaje muy eficaz. Estas son las primeras fases, donde se están colocando ya los primeros elementos de madera. Aquí se ven todas las uniones.
y ya se va colocando toda la madera, que es, se usó una madera acetilada. La madera acetilada, para los que no lo sepan, es una madera modificada molecularmente que ofrece a día de hoy pues, las mayores estabilidades y durabilidades que cualquier madera pueda ofrecer en el mercado. Con una limitación que, si no quieres laminar, tienes que funcionar con escuadrillas pequeñas, pero eso era algo que a nosotros iba a favor del proyecto. Funcionar con esta madera permite además hacer soluciones que con otras maderas serían muy arriesgadas, como por ejemplo resolver a modo de tejas toda una cubierta. Y después, por otro lado, se trató esta madera, aunque tiene una durabilidad propia muy alta, con todos los detalles constructivos que consideramos o que pudimos diseñar para aumentar su durabilidad. Todo lo que tiene que ver con las pendientes, con las curvaturas de los cantos, con goterones, ¿no? Con tablas de sacrificio que protegen las testas, etc. Como he dicho, había que resolver un programa, había que resolver una integración en un entorno y, por otro lado, había que resolver, demandado ya por los propios clientes, un problema de imagen, de identidad. Todo lo que tenían allí ni daba la imagen que ellos consideraban adecuada para la bodega y, además, estaba tan desarticulada que no había ningún elemento que pudiera representar o que pudiera retenerse como una identidad, como una imagen clara que te llevases de la bodega, ¿no? De ahí que una pieza pequeña pretendía tener un perfil muy reconocible a la llegada, que de alguna forma tenía que ver con esa idea de casi como un elemento que se iba a echar a volar, ¿no? por ese valle, y que generaba ese perfil reconocible dos alturas, ¿no? Como decíamos antes, la de mirar y la de relacionarse con las parras. Por otro lado, todas las barandillas se resolvieron con una malla metálica de acero inoxidable que permitirá y que ya está permitiendo que las plantas trepadoras vayan invadiendo hasta el nivel superior del antepecho de arriba, integrando toda la planta inferior en el paisaje y permitiendo también una mejora de las condiciones térmicas, ¿no? de toda esa planta inferior, insisto, en un sitio donde en verano las temperaturas para ser Galicia son muy elevadas, ¿no? Esta es una imagen de esa planta de abajo, ¿no? De esa losa de hormigón que nos conectaba al terreno, y esta pieza es una fuente con agua recirculada para enfriar botellas, etc., ¿no? Y esto es un pequeño almacén debajo de ese mirador intermedio en el descansillo de la escalera que bajaba a la bodega nueva. Como decía, la madera es madera acetilada. Se decidió no darle ningún tipo de tratamiento porque la madera lo permite. Lo único que le va a pasar es que se va a grisar porque genera una serie de mohos en su superficie que al final están generando ya una superficie totalmente gris que se podría limpiar simplemente con agua a presión, pero que a día de hoy han decidido y ya intuían que les iba a gustar y la han mantenido totalmente gris. El hecho de no utilizar ningún tipo de acabado permite que no haya ningún producto químico que se acabe lavando y acabar afectando a las parras, que, como decíamos, son muy importantes porque son la propia producción de la bodega, ¿no? Aquí vemos también todos estos elementos de barandilla que se utilizan como barras de vidrio, como barras para las copas, etcétera, etcétera. Y los dos niveles que se conectan con las cotas originales y que generan estas plataformas, estas estancias y estos bancos. En esta zona de aquí, vinculada por la planta de abajo a través de esta perforación y con la planta de arriba directamente, se proyectó una pequeña pieza que servía como pieza de acogida, como bar y como punto de información de la bodega. Es una pieza construida con un entramado ligero, muy sencilla, con una zona de barra y una zona a cubierto de la lluvia y de la sombra en su perímetro. También está construida, la estructura de cubierta está construida con eucalipto, pero todos los entramados con pino y tablero USB y todo el revestimiento exterior y todos los elementos de goterones y remates superiores construidos con madera acetilada, ¿no? Una de las cuestiones que permite la madera acetilada es que algunos elementos que con otra madera tendrías que resolver con elementos metálicos, con zinc, etcétera, aquí los resolvimos con la propia madera, un poco con las mismas ideas que decíamos antes, ¿no? De los goterones, las inclinaciones, las curvaturas que aseguraran y que multiplicaran su durabilidad. A la vez que hablábamos de una imagen, retomo lo de antes, que se me ha olvidado comentarlo, la idea, aparte de una imagen reconocible, de una identidad para la bodega, siempre pesaba el concepto de patrimonio, ¿no? El patrimonio por el entorno en el que estábamos, con el que nos teníamos que integrar, y el patrimonio por ser una empresa familiar, que lo que hiciéramos ahí pretendíamos que durase no solo la generación que viene, sino varias más, ¿no? Estamos convencidos que con los detalles constructivos ¿no? que confieren una durabilidad añadida y la propia durabilidad de la propia madera, estamos convencidos que ninguno de los que estamos aquí vamos a verla envejecer más que nosotros. En este caseto, retomando donde estamos
en el punto en el que estaba se utilizó la misma madera, se carbonizó, distinguiendo lo que eran las partes de revestimiento de las partes que eran de remates, goterones, barras, etcétera, y se colocó en diagonal, que es una configuración que con otras maderas podría dar problema porque no deja de ser una configuración que tiende a acumular agua en zonas de testas, etcétera, dándole ese carácter más como de estuche de caja que le daba ese carácter como de pequeña pieza de recepción, ¿no? A día de hoy les está dando muchas opciones, claro, porque el espacio que tenían no permitía, desde que lo permiten los propios dueños, tanto los padres como los hijos, le están dando mucha potencia al espacio y organizando conciertos, eventos, cosas que van más allá de la propia actividad del día a día de la bodega. Bueno, el siguiente proyecto es también para la familia de Abadía da Cova. Ellos son los padres y ellos son los hijos los que están tomando el testigo de la bodega. Y el siguiente proyecto es una casa a 10 minutos en lo que es el pueblo de Escairón, a 10 minutos de la bodega, a 5 minutos de lo que son las oficinas de la propia bodega, muy pegado a lo que es el entorno urbano, pero en el límite ya hacia la zona más rural, de bosque, de monte, etcétera. Como ya teníamos confianza con ellos, llevábamos mucho tiempo trabajando, tuvimos la oportunidad de participar en la elección del solar. Vimos algunas opciones y al final por el que se decidieron fue que era un solar que incorporaba unas preexistencias que en el fondo eran un conjunto de preexistencias que tenían dos partes muy diferenciadas, sobre todo a nivel de calidad constructiva. Una primera muy pequeña, pero que tenía una buena calidad constructiva en sus muros, etcétera, que era una pequeña vivienda. Y otra parte, anexa a esta, que la estiraba, que era una vivienda muy pobre y una zona de cuadras, ¿no? Y se notaba muchísimo también en la factura de la propia construcción. Para nosotros, el valor que tenían estas preexistencias iba mucho más allá de su valor constructivo. Materialmente sí que podían tenerlo, pero constructivamente quizá no justificaban muy bien su permanencia, ¿no? Porque realmente había muros con una estabilidad bastante dudosa, las fábricas de piedra eran de cachotería muy mala, etcétera. Para nosotros el principal valor que tenía era la vinculación, ¿no? O la representación que significaba como vinculación o como latido o como base del propio territorio, ¿no? Su vinculación con la topografía, incluso con el subsuelo, cómo se adaptaba a las rocas, etcétera, etcétera, y cómo se adaptaba también a las orientaciones. Por eso para nosotros, como decía, era como una especie de latido de base sobre la que trabajar y extender el resto del proyecto. En esta sección, aquí se lee que son dos plantas, aunque realmente no lo son, porque la de abajo es media planta y la de arriba es una planta bajita. Por lo tanto, es como mucho una planta y media. Teníamos una primera opción que sería trabajar con esto, subiéndole la altura y excavando, pero con el problema que si le subíamos la altura íbamos a cambiar esas proporciones que a nosotros nos parecían que se integraban muy bien en su territorio y que si excavábamos íbamos a ir totalmente en contra de la lógica que la propia edificación enseñaba como un valor, ¿no? Por lo tanto, nosotros decidimos no tocar, no excavar, no subir las alturas, adaptarnos y utilizar esta planta y media como una sola planta y crecer lo que necesitáramos en horizontal. Por otro lado, antes hablaba de compañeros de baile, ahora hablo casi como de fuerzas que se enfrentan. Teníamos una normativa absurda, que seguro que conocemos en muchos sitios, unas normas subsidiarias, orientada y pensada cuando se pensaba que cualquier pueblo de Galicia iba a ser una gran metrópoli. Y la normativa en este entorno totalmente rural era una normativa en altura de manzana cerrada, lo que nos limitaba muchísimo y lo que hacía que el no tirar estas piezas fuera un valor porque haberlas tirado nos habría limitado la zona de actuación y las alturas, etcétera, de una forma con un corsé mucho más rígido, ¿no? Esta era la franja en la que podíamos trabajar y esta es la zona que se amplió a mayores de lo que eran las edificaciones existentes. Manteníamos, ¿no? con unas cubiertas de teja todas esas preexistencias que no tocábamos y completábamos una zona que estaba a medio hacer y esta zona de ampliación. Esto era un dibujo muy original que al final se corrigió
Como veis aquí, esta pieza nueva se separa totalmente porque queríamos mantener la lectura de esta fachada y, sobre todo, no nos queríamos acercar para no generar problemas en la propia estabilidad de los muros, ¿no? Y aquí se ve cómo, también desde un principio, se hizo un análisis de cuáles eran los muros que había que demoler porque estaban en muy mal estado, como este de aquí, o porque estaban directamente orientados al sur y esta parte de la edificación necesitaba ganancia, y cómo se van demoliendo partes y completando otras, ¿no? Claro, he dicho que es una casa para dos hermanos. Realmente son dos casas para dos hermanos con servicios comunes y zonas compartidas. Eso fue idea de ellos, no nos sentimos responsables de lo que pueda pasar, pero en principio parece que se llevan muy bien. Eso a nosotros en el programa nos resultó muy atractivo, ¿no? Porque nos permitió funcionar como con una vivienda plurifamiliar solo de dos piezas y optimizando todas aquellas cuestiones que se podían juntar, ¿no? Tenemos aquí en estos esquemas, esta es la zona de garaje bajo la pieza nueva y debajo, y en estas zonas de aquí, que eran las únicas que estaban habilitadas, porque todo esto de aquí estaba lleno de terreno, de rocas, etcétera. Aquí metemos las instalaciones, una pequeña zona de almacenamiento y la zona de garaje. Y encima resolvemos la casa de Paloma, que es la azul, encima de lo que era la vivienda en mejor estado y con toda esta ampliación, que tiene un gran hueco a norte también, porque ella tiene trabaja en temas de bellas artes, etcétera, y necesitaba una zona con una iluminación difusa, y después toda la parte de Adrián. Podemos ver después cómo hay ciertos elementos que se repiten y se contagian entre ellas, ¿no? Como esta orientación a sur, con este porche, que se repite también en la pieza nueva, o como este pequeño mirador protegido del suroeste y abierto al sur también, desde las habitaciones, que se repiten en ambas, jugando a esa idea de que son dos piezas que, aunque son muy distintas, aunque similares de tamaño, sí que tienen elementos que permiten que, aunque no sean gemelas, sí que pueden ser viviendas hermanas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Estas son las imágenes ya de los renders, ¿no? Esta vivienda la estamos empezando a construir ahora estamos en la lucha de que nos la tiren entera. Y esta pieza nueva es la que acoge abajo el garaje, arriba la cocina y la parte del estudio de Paloma. Esto era el estado original que nos encontrábamos y esto es el estado del proyecto reformado, con la parte de... Esto es ya el salón de la parte de Adrián, con esta galería que corresponde también a la vivienda de Adrián, y este balcón, que es donde se relacionan ambas, que ya es de la vivienda de Paloma. Los elementos amarillos están en la vivienda de Paloma y los azules permiten reconocer la vivienda de Adrián. Este es uno de esos elementos que se repiten, orientado a sur, con estos porches que son accesibles mediante estas escalas. Y aquí se pueden ver ambas viviendas con estos elementos, estos leitmotiv, estos que se repiten entre ambas, ¿no? Y esta ya es la zona del salón, de la parte de Paloma, con la zona por donde se resuelven desde el garaje el acceso común que da servicio a la vivienda de Adrián y a la vivienda de Paloma. Dios mío. Vale, 5 minutos. Casa Pris. Voy a resumir mucho. La Casa Pris, así como antes estábamos hablando de tirar grandes paños de muros, de completar grandes paños de muros, en esta estamos en una edificación que está muy acotada, que solo teníamos que trabajar por dentro, en la que la forma de actuar tiene más que ver con la cirugía, ¿no? Con abrir huecos, con reparar partes, con completar otras, etcétera, ¿no? Casi con esa idea, casi como también de quitar tejidos de unas partes para completar otras, ¿no? Teníamos una estructura muy alta, con unos muros de 20 centímetros, de 5 plantas, con un forjado en muy buen estado, que considerábamos que era lo que estaba considerando la estabilidad de esta edificación. Un forjado resuelto en pinotea, que es una madera no me voy a entretener, pero de muy alta durabilidad, de árboles de lento crecimiento, que se pueden ver en los anillos, ¿no? que a principios del siglo XX pues se expoliaron, ¿no? De los bosques de Florida y se trajeron para aquí porque no teníamos otros tipos de madera con la que funcionar y llevaba la construcción muy limitada durante muchos años.
Había sufrido ya varios ataques en unas obras previas, que eran, bueno, que habían hecho ya unas obras que se hicieron y que no se terminaron, pero que les dio tiempo a hacer unas losas que rompían todos los forjados para los locales húmedos, que sustituían zonas por maderas de pino que iban a tener problemas de durabilidad seguro en su encuentro con los muros. Tuvimos que reforzar parte de las estructuras para adaptarlas a la normativa actual. Se hizo con paneles de madera microlaminada de Querto. Se cambiaron otras zonas por estructuras nuevas de eucalipto laminado, que también llegó a Galicia en una época más o menos coincidente con el pinotea. Y las soluciones de falso techo, en las soluciones de falso techo que se resolvieron con Heraclit también para el acondicionamiento acústico, con las prisas, y se recuperaron partes de los pavimentos retirados para organizar todos estos listones que marcaban la modulación del falso techo. Estas son zonas con esta solución de falso techo, ¿no?, en la que se mantiene toda la estructura y se completa, y estas son las zonas que estaban deterioradas, en las que hubo que hacer unos forjados nuevos. Aquí se ven también cómo esto afecta a los pavimentos. Estas son las partes recuperadas, donde simplemente se rehicieron y se completaron y se repararon partes, y estas son las zonas nuevas donde para el pavimento se utilizó un pavimento continuo. Bueno, aquí veis el aspecto terminado, ¿no?, con toda esta idea, con los tabiques de barrotillo al aire, ¿no?, y con toda esta idea de trabajando con los propios elementos, completándolos, como decía al principio, ir mostrando, ir abriendo huecos, ir relacionando estucos existentes con las nuevas piezas de mármol, completando piezas que se adaptan a las estructuras en zonas que ya no existían. Este último altillo que se rehizo también porque ya estaba totalmente deteriorado, etc. Y paso a la última, que tengo 4 minutos. Esto es una vivienda que estamos terminando de construir ahora en Carnota, en concreto en Panchés. Hacia allí tiene vistas hacia Fisterra, y por encima del solar, que está en el límite de la zona construida de Panchés, está el Monte Pindo, que para los que no los conozcáis, bueno, es un monte con muchas características que lo hacen un lugar muy singular, ¿no?, sobre todo los afloramientos rocosos, graníticos, etc., ¿no? Este era el solar, como decía, con vistas al mar y al fondo a Fisterra. Esa es la orientación y esas vistas son por las que lo compraron. Insisto en esto porque, claro, la orientación era noroeste, que no es la mejor orientación para orientar una casa, pero claro, se lo compraron por las vistas, así que había que mirar hacia allí. Y después, por otro lado, lo que se ve por encima del solar, toda esta gama cromática definida por los afloramientos rocosos, los muros de piedra y las construcciones hechas con el mismo material y toda la vegetación. Estos son los primeros croquis que les enseñamos. Muy rápido, vistas a Fisterra, vistas hacia el mar, temporales, por donde viene el agua cuando llueve fuerte, y el recorrido del sol, ¿no? De ahí se completaba con la zona de sombra que generaba esta pequeña construcción auxiliar y con este árbol, este carballo, que no queríamos retirar. Por lo tanto, teníamos una zona con la que trabajar, una zona a la que necesitábamos abrirnos para tener cierta ganancia y una zona a la que nos teníamos que abrir para abrirnos a las vistas. El terreno está en pendiente, entonces teníamos una zona que se elevaba y una zona que tocaba el terreno. Aquí se puede ver cómo esto empezaba a configurar este polígono, ¿no?, atendiendo a las distintas orientaciones, y cómo en sección teníamos también dos caras muy diferentes. Una que se presentaba como un balcón mirador y otra que se pegaba en el terreno y resolvía el acceso desde la vía. La normativa también nos ayudó en el trabajo, nos obligaba a que fuera de cubierta de teja de 2, 3 o 4 aguas. La hicimos de 4, resolvimos casi un pentágono con estos pequeños granos aquí, con una cubierta de 4 aguas, que generaba un pinche, una cubierta a 2 aguas hacia la vía de acceso. Esta es la planta, se entra por la cocina, tiene una sola habitación abajo y un aseo, y después la zona de salón-comedor con un gran ventanal a Fisterra y un porche. Este gran ventanal, en verano, cuando el sol gira lo suficiente para recalentar la casa, tiene una contraventana que lo cierra y que lo protege, y igualmente hay una contraventana que protege este porche de los temporales. Esta es la planta superior, con la habitación que vuelca sobre el porche y sobre la zona del salón, y la zona de la escalera que resuelve también la estructura central de la cubierta. Esta es la estructura de cubierta, que está hecha en anillos, en la que hay unas limas principales que descargan
sobre unas cerchas que lo que hacen es igualar las luces de las limas para que sean la misma escuadría y descargar toda la carga de cubierta sobre estos puntos, que es donde aparecen los pilares en la losa inferior. Aquí se ve la sección ya de proyecto, en la que teníamos una losa que apoya sobre unas patas un poco expresivas y sobre ella toda una construcción de entramado ligero. Esto es un dibujo del anteproyecto, en la que se ve cómo ese pentágono aquí se muestra como una vivienda de pequeña escala, muy sencilla, de cubierta a dos aguas, y cómo allí se eleva como un balcón hacia las vistas. La ejecución de la losa, ¿no? De la losa de hormigón armado, sobre la que se montó después la estructura de madera. Toda esta estructura se montó en un taller. El carpintero, uno de los carpinteros con el que solemos trabajar está en Muros, muy cerca de la obra. Se hizo todo también un modelo de 3D, se prefabricó todo en taller y se llevó la casa prácticamente montada, y en 3 días se resolvieron las partes esenciales de la envolvente. La casa, de alguna forma, asumía, ¿no?, ese carácter que tiene como de invitado, ¿no?, o de no perteneciente al sitio, ¿no?, en su geometría, en sus formas. Aquí, como os enseñaba antes, la estructura pretendía indicar cómo descargaba después sobre las patas de la losa, que es lo que permite que la losa vuele en sus esquinas, manteniendo ese carácter más expresivo de balcón. Fotos de interior, la casa montada con las láminas, y después, para terminar, ahora sí, nosotros un recorrido que ya hacíamos, y desde que nos encargaron el proyecto hacemos mucho, es de Louro a Carnota, que ya conocíamos, y nos solíamos fijar mucho en este tipo de viviendas, que son viviendas, me refiero a estas de aquí, no tanto a esta, que esa la pongo como ejemplo. Las viviendas habituales suelen mostrar su fachada, nunca el pinche hacia la carretera, en esa zona, las viviendas de nuevo cuño sobre todo, y las pocas viviendas pequeñas que muestran el pinche hacia la carretera, generalmente, o en casos significativos, se acababan decorando y utilizando recursos estilísticos, ¿no?, de simetrías, portadas, etcétera. Consideramos que por eso, para quitarle ese carácter de lateral a esa fachada, y para, siendo viviendas pequeñas, adoptar cierta dignidad que supere lo que su propia escala no permitiría, ¿no? Esta es una de las que más nos gusta, que está abandonada. Como se ve, que es una cubierta de teja, que tiene una portada delante, que marca las simetrías, ¿no?, y que las potencia. Y como estas cosas nos acompañaron cuando estábamos proyectando esta fachada sencilla, reconocible a dos aguas, en la que le marcábamos el eje central conectando la ventana de arriba con la del baño, y generábamos esta protuberancia que nos permitía coger estas lamas que generaban cierta intimidad hacia el camino. Y ahora sí que, por último, 2 diapositivas. Esta es una imagen de otra vivienda que le hicimos a nuestros padres hace muchos años, en las que hemos ido haciendo pruebas de entablados y de acabados. Y este es el objetivo que tenemos para esta casa, que no va a tener ningún tipo de acabado, es madera termotratada, acabará grisando de distintas maneras según la orientación. Y entendemos que, además de la escala que consideramos que está acertada en su entorno, ¿no?, de esa relación con las piezas del entorno, también la coloración o la gama cromática, cuando se vuelva gris, acabará integrándose o integrando mejor la vivienda en todo lo que es la gama cromática, como decíamos, tanto del paisaje como de los muros, como de las construcciones que están cercanas a la vivienda. Y muchas gracias. Estamos grabando la charla, ya sabéis, como en otras ocasiones, si queréis plantearle a... De todas formas, bueno, ya sabéis que tenemos un sitio después en el CEGAR, o sea que vamos a poder seguir charlando con... Hola, ¿se me escucha? Sí. A mí el proyecto de la guardería me levanta algunas cuestiones. Vosotros habéis comentado en la presentación sobre los forjados que se le añadieron a posteriori al edificio. No sé si me quedó muy claro, porque
en el programa de la guardería hay 2 alturas. Entonces, ¿esos forjados se reaprovecharon, no se reaprovecharon? No me quedó muy claro eso. Eso en cuanto a la primera cuestión. En cuanto a la segunda cuestión, quería saber el porqué de las carpinterías, el perfil de la carpintería tan grueso. Bueno, porque a mi parecer tiene un impacto en la fachada, el porqué la elección de esas carpinterías. Y luego quería saber también, la tercera ya cuestión, vuestra opinión meramente personal sobre el programa del edificio, si creéis que el uso de guardería es el más adecuado para ese edificio. Gracias. Juli. Bueno, pues vas a la clave de todo. Quiero decir, sí, se mantienen los forjados y se recortan. Se mantiene todo aquello que se puede y que era salvable de las estructuras. Seguramente no lo he explicado bien. Se recorta y lo que se hace es que se completa una parte colgándola de la estructura de arriba, pero simplemente por temas de solución. Vamos, no. La segunda de las preguntas en cuanto a las carpinterías. Yo creo que las carpinterías no son tan gruesas. Lo son en el otro sentido, precisamente para alojar un vidrio, en este caso un triple vidrio, es verdad, no lo he dicho, que alcanza un espesor de 5 centímetros y que era en este caso necesario porque hay que tener en cuenta que es casi 3 fachadas acristaladas por completo, con la mayor parte de los huecos dando a norte, ¿no? Y después, bueno, están basadas un poco en el diseño original, no creo que tengan más espesor que las originales ni nada. O me he reinterpretado, evidentemente, no está copiado directamente, ¿no? Y en cuanto a la tercera, pues yo también era de los que dudaba. Yo pienso que, de entrada, pensaba, antes de que se hiciera la cafetería que se hizo ahí en la Alameda, creo que ese era el sitio de la cafetería de la Alameda y que ese espacio era un espacio magnífico para haberlo utilizado para otro tipo de cosas, ¿no? Para tener ahí exposiciones, bueno, pues un lugar que hubiese sido fantástico y se hubiese podido seguramente rehabilitar de otra forma. También es cierto, y es un poco lo que decía, que es el uso que ha tenido durante más de 50 años. Tampoco podemos taparnos llámese jardín de infancia, guardería o escuela infantil, es a lo que se ha venido usando durante más de 50 años y eso tampoco lo puedes negar, no lo puedes obviar, ¿no? Me parece que si hablaba antes de poner en valor y de activar, ¿no? Si algo ha activado un edificio durante más de 50 años, pues igual se merece que le demos otra oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso el encargo era muy claro y muy directo, quiero decir, al final y en un tiempo muy, muy limitado y había que resolverlo. Por eso nosotros optamos por la relectura, por la reinterpretación, por explicar sobre todo, ¿no? Por explicar lo que el edificio había sido, más porque intentar recomponer lo que el edificio había sido. No sé si he contestado a... Sí, gracias. Nada.